Conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 12 de noviembre del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los trabajadores y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aprovecho para enviar un saludo a los compañeros jubilados del ESMEDE, en cabeza Raúl Jiménez. Ayer cumplieron su tercer aniversario y encontré a una señora ahí que nos dice que todos los sábados nos está escuchando, la señora Luz. Desde aquí un saludo a todos ellos. Y el 12 de noviembre de 1651 nació Sor Juana Inés de la Cruz, poeta y defensora del derecho de la mujer a estudiar y al saber, quien pagó con claustro su osadía. Hoy también es Día Internacional del Libro. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Fue aprobado el presupuesto público del próximo año 2017 por la Cámara de Diputados, con un recorte al gasto del gobierno federal que obligará a eliminar 15,000 plazas de trabajadores al servicio del Estado. Así lo afirmó el diputado federal del PRI, Jorge Esteban Chidiac. El gasto neto total del gobierno federal para el próximo año será de 4,888,000 millones de pesos y prevé un déficit presupuestario de 494,872.5 millones de pesos, lo cual se compensará con deuda pública interna y externa, o sea, se aprobó pedir prestado al Fondo Monetario Internacional. En cambio, se mantuvieron los altos salarios de los funcionarios públicos y las gravosas pensiones de expresidentes de la República y exministros de la Suprema Corte, que superan los 6 millones de pesos al año, Martín. Sí, algo rescatable del presupuesto, y queremos informarlo, es lo que se etiquetó para el pago de jubilaciones de nuestros compañeros miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahí revisamos el rubro de pensiones de jubilados de Luz y Fuerza del Centro y les mandamos esta información. Vamos a publicar una circular el próximo lunes. Están garantizadas el pago de las jubilaciones durante el año 2017 y efectivamente no hubo ajustes al tema de los salarios, de la burocracia en este país, principalmente los ministros de la Corte, incluso del Senado de la República, que estuvieron haciendo iniciativas para ajustar el presupuesto para ellos, tampoco lo hicieron. La Cámara de Diputados tampoco lo hicieron. Todos los secretarios de Estado y todo el gobierno federal y estatal tampoco lo hicieron. Así es, bueno, pero digamos que es la alta burocracia, los altos funcionarios públicos, porque para los trabajadores pues ya están anunciando 0 aumento de salario. En el caso de los trabajadores de las prepas del DF, que vamos a tener una entrevista con su secretario general más adelante, y se anunció también un recorte para inversión productiva, para inversión del campo, para desarrollo de infraestructura. Igual ya sabemos que va a haber recorte en la salud y en la educación, menos de lo que se esperaba, pero va a haber recorte, y se aumentaron los gastos para la Cámara de Diputados y de Senadores, porque se gastan 2 millones de pesos en café. Bueno, en el caso de la educación, digamos que está a medias la situación, porque por ejemplo a la Secretaría de Cultura se planteó una reducción fuerte y de última hora se logró rescatar una parte, pero de cualquier modo se está recortando el presupuesto. Hay instituciones que quedaron prácticamente como estaban, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, pero al Instituto de Antropología sí le están recortando. Y en muchas instituciones de investigación, el caso del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, por ejemplo, tenemos un aumento de 4%.
que si tomamos en consideración la inflación, estamos prácticamente en la misma situación. Y si tomamos en cuenta que el año pasado y el antepasado ya tuvimos problemas presupuestales, el presupuesto de ahora, con todo y que nos den este aumento de 4%, estamos más abajo, alrededor de 50 millones, de lo que estábamos hace 3 años. Entonces, así no se puede hacer investigación, así no hay educación de calidad. Y eso porque muchos de los sindicatos del sector nos estuvimos movilizando, estuvimos protestando, nos la pasamos casi un mes metidos en la Cámara de Diputados tratando de convencerlos. Eso es la clave del éxito, ¿no? Que se esté gestionando, que se esté hablando directamente con diputados y senadores. Pero aquí al final el procedimiento, cuando ya llega la propuesta del Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda, el margen que tienen los diputados es mínimo. Reasignación y luego todavía con la costumbre que les dieron a los diputados de reasignar presupuestos y todavía el escándalo de los moches, ¿no? Siempre hay ahí una partida para ellos y una partida para el pueblo, que es una partida que no tiene nombre. Pero la verdad es que sí nos pusieron en un verdadero dilema porque 26% menos gasto en inversión, 36% menos gasto en la Comisión Nacional del Agua. Y eso es un mensaje, porque de por sí quieren privatizar todo lo que tiene que ver con el agua, desmantelan la inversión y luego justifican. Como no hay dinero, pues hay que dárselo a Slim, hay que dárselo a los grandes consorcios. Hasta las aguas negras están privatizando, Mate. Sí, el caso de drenaje profundo y hacia el río Salado, que va a desembocar a las presas del estado de Hidalgo, prácticamente una cuarta parte de ese caudal de aguas negras ya lo tiene Slim concesionado, lo tiene por 30 años. Lo hacen agua gris para las zonas industriales y para lo que es la zona agrícola prácticamente disminuyeron el caudal y no le quitaron ninguno de los metales pesados. Sí hay un problema de contaminación en la región, pero ese tema de las plantas tratadoras de aguas las dejaron pendientes desde hace muchos años. Sin embargo, hoy está pasando a la iniciativa privada. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del día de hoy, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir el patrón cuando despide a un trabajador? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Tenemos en la línea telefónica a la investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas de la UNAM, Josefina Morales. Nos vamos a mover para escuchar. No hay bala que mate a la verdad cuando la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con la maldad. Muévete con todo el corazón, aquí y allá. Pues nos vamos a mover porque esta semana ocurrieron 2 hechos paralelos. Uno el 7 de noviembre del 2016, que inició en el Senado de la República la discusión para la ratificación del Tratado Transpacífico, que ya se firmó en febrero, que fueron negociaciones secretas y que consiste fundamentalmente en eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias e imponer salarios muy bajos. Y al otro día se dio la elección de Donald Trump, que quiere regresar a los mexicanos, que son los que realmente producen en aquel país, y quiere imponer medidas fascistas en su gobierno. Y está la doctora Josefina Morales en el teléfono para platicarnos de este tema. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Lulú, buenos días, Martín, buenos días, Jesús Luna, a todos un abrazo, y sobre todo también buenos días a su audiencia, que cada día crece más por la importancia de todos los temas que ustedes trabajan. Empezaron precisamente con, yo diría, los 3 temas en este momento efectivamente candentes que nos afectan como país, como personas, como trabajadores, y que nos afectan pues no solo a nosotros, sino al mundo del trabajo,
que son el Tratado Transpacífico, la llegada a la presidencia del fascista Donald Trump y también el ajuste presupuestal, ¿no? El ajuste que está imponiéndose frente a esa crisis interminable por la que atraviesa el capitalismo. Entonces empecemos brevemente por las elecciones estadounidenses, y lo primero que tenemos que tener enfrente es que a pesar de que el voto mayoritario le dio el triunfo a Hillary Clinton, tampoco una palomita, el nombramiento oficial, la designación oficial de presidente de esa potencia imperial se le da a Donald Trump por viejas formas de división de poderes regionales que no respetan la mayoría del voto directo norteamericano del pueblo estadounidense. Pero lo más grave es que este figurín televisivo, a lo largo de su campaña, hizo todo un discurso racista cuyo centro de odio fue el pueblo mexicano, los trabajadores mexicanos, particularmente los sin papeles, que son más de 12 millones, que ha provocado el Tratado de Libre Comercio y la crisis del capitalismo en México desde los años 80, más de 12 millones de trabajadores en Estados Unidos sin papeles, a más de los 10 millones o más de mexicanos que ya tienen residencia e inclusive puede ser que tengan tanto la nacionalidad mexicana como la nacionalidad norteamericana. Entonces es un discurso de odio, de racismo, de denostar ferozmente a nuestro pueblo, a nuestros compatriotas trabajadores, un discurso también proteccionista, de vieja potencia imperial que no quiere que haya libre circulación de mercancías, según ellos, porque perjudica la economía norteamericana, cuando no es cierto. La economía norteamericana está dominada por el gran capital financiero monopolista transnacional, que incluye tanto a las empresas automotrices como la banca de inversión, los seguros, el desarrollo inmobiliario, constructores, atraviesa los servicios, el comercio, Walmart y compañía, que atraviesa toda la estructura económica. Ellos fueron los que impusieron el Tratado de Libre Comercio y desde luego también al sector militar, industrial, pero que en esta crisis de nunca acabar, en esta crisis de decadencia del imperialismo norteamericano, no resuelve los problemas. Y sobre todo como se vio a partir del 2007-2008, y genera contradicciones dentro del mismo poder norteamericano. Entonces hay fracciones que unos quieren ganar más que los otros, y hay una parte que desde luego apoyó como nunca a su candidato. Entonces esta figurín, este hombre que es un ignorante, que no sabe de política económica, que no es un buen empresario, que además es un empresario del sector inmobiliario. El sector inmobiliario, como lo vemos, lo vivimos en nuestras ciudades, es un sector rentista que acapara muchísima riqueza, que concentra la riqueza del país, que expropia terrenos, que se apropia de terrenos, que acumulación por disposición urbana, y que ha hecho muchos fraudes y que no paga impuestos y que pagaba y contrató a miles de trabajadores mexicanos sin documentos en la construcción. Pero este hombre entonces lo que está proponiendo es acabar con el Tratado de Libre Comercio, sobre todo por el impacto que ha tenido, y en nuestro país ha sido malo, también ha sido malo para la clase trabajadora, como ustedes bien lo saben. Por eso los electricistas, el SME impulsó un acuerdo trinacional de trabajadores del sector, tanto en Canadá como en Estados Unidos como en México. También ha afectado y ha dejado miles de trabajadores en Estados Unidos sin trabajo, de la industria automotriz y de otro tipo de industrias, porque este gran capital se viene a nuestros países a contratar trabajadores bastante calificados, productivos, pero con la 10ª parte del salario norteamericano. Este tratado de libre comercio, todo el capitalismo en estos momentos empobrece a la gente del mundo, no solo de nuestros países, más de nuestros países, desde luego. Maestro, hay un libro que se llama Nazismo, Ajá. que escribió una mujer, por cierto, que se llama Patricia Agosto, y ahí señala que la relación de los nazis con los consorcios norteamericanos no es de ahora. O sea, eso de que Donald Trump es ultraderechista, racista y representante del fascismo no es de ahora, ya estaban aliados. George Bush, por ejemplo, abuelo, le lavaba dinero a los nazis. Otras empresas como Exxon, JP Morgan,
Desde luego. IBM, que incluso usaba sus tarjetas informáticas para detectar judíos. Sí, Todo, Ford mismo le producía los autos claro, a Hitler. sí. Entonces, realmente ese capitalismo nazi, Sí. fascista, pues ha estado muy relacionado con Estados Unidos, con el Mira, gobierno. sí, es que vivimos una etapa histórica que es el imperialismo desde principios del siglo XX. Y ese imperialismo atraviesa toda la estructura económica mundial, en donde se concentra cada vez más la riqueza, se crean grandes monopolios, donde el aparato militar, por eso se sucedió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces estos grandes capitales que circulan por todo el mundo se van concentrando, existen desde entonces, ¿no? Se van formando, van creciendo y se relacionan, pero también llegan a tener contradicciones como fuera de la Segunda Guerra Mundial. Y desde luego el gran capital no reconoce fronteras, aunque sí desde luego demanda la protección de sus estados inmediatamente ante cualquier amenaza nacional, de expropiación, o que tengan pérdidas, ¿no? Pero desde luego este germen fascistoide, esta ideología derechista de proteccionismo a ultranza, de ultranacionalismo, etcétera, está presente en cada país, y en esta crisis que nos viene desde desde principios de los 70s, 80s, etcétera, pero que cada vez hace más daño a todos los trabajadores del mundo y hace más daño al planeta en su conjunto, ha creado también, ha impulsado que resurjan este tipo de ideología fascistoide de derecha, y por eso tenemos la ascensión de la derecha por todo el mundo, pero hay una fracción con muchos tintes, desde luego, fascistoides, ¿no? O volvemos a la religión fanática, no a la creencia de Dios y la práctica religiosa que cada quien tiene y que debemos respetar, sino a la utilización de la Iglesia para imponer, cortar los derechos de las mujeres, de los homosexuales, tener que la Iglesia vuelva a tener más poder e injerencia en las políticas públicas, etcétera. Pero mira, volviendo a Donald Trump, entonces tenemos que es una visión ultra reaccionaria, no solo conservadora, sino reaccionaria contra el avance, contra las nuevas ideologías de otro mundo que hemos construido, el mundo del trabajo. Tiene una ideología proteccionista, una ideología racista, machista, sexista. Doctora, ¿Cómo no? Está muy interesante lo que nos está comentando. Si usted nos hace favor de enviarnos por escrito su participación, con mucho gusto se lo publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Le agradecemos mucho, doctora. ¿Cómo no? Hasta luego, Lulu. Muchas gracias. Saludos. Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Parza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Blanca Quintero dice que ella cree que el presidente se para todos los días para fregar a los trabajadores y al pueblo. El pueblo sufre con un salario mínimo con el cual registran a los trabajadores. Además, han entregado las empresas a los extranjeros. Eso es por lo que dijo el presidente, de que no se paran pensando en fregar al pueblo. Nombre Arturo Higuera, dice, él es de Atizapán, es jubilado del SMEI. Le pregunta a Martín que si el Seguro Social tendrá vigencia hasta el año próximo para los trabajadores, jubilados y beneficiarios de Luz y Fuerza. Sí, su seguro social está vigente. Ese es de manera ya permanente. Ajá. Y pregunta que como para cuándo calculan que la resistencia podrá ya reinsertarse totalmente. Ahorita estamos haciendo la transición de entrega al Consejo de Administración y de Vigilancia, todo el tema de la cooperativa. Y esperamos que en los próximos días se pueda hacer un informe más detallado sobre las unidades de negocios que ya van a tener etiqueta o recurso para reinsertar laboralmente. Y por ahí tienes otra llamada. Sí, Ernesto Brambila manda un saludo, es jubilado de Luz y Fuerza, miembro activo del sindicato, a todos los que colaboramos en este espacio. Saludamos a los colaboradores voluntarios, a Andrea Luna, que no pudo acompañarnos, pero ella siempre ha estado aquí apoyándonos desde el 2013. Ya qué rápido se ha pasado el tiempo, ¿no? Ya lleva 3 años colaborando voluntaria y gratuitamente en Frecuencia Laboral. Antonio Peregrino Rojo, quien está echándonos la mano, el amigo bombero Peregrino, contestando sus llamadas. Joel Hernández, el Popeye, que ya no está con nosotros, pero está aquí todavía en nuestro corazón. También está Denise,
Carmen Denise Moreno, quien está apoyándonos en los teléfonos. Ella es licenciada especializada en materia laboral. Puede hacerle una pregunta, pero hay gente que habla para que le resuelva su problema y le lleve la gestión. Eso no, los abogados que nos apoyan no realizan trámites, dan un consejo general, una orientación de a dónde puede acudir, qué es el convenio que tenemos, pero nosotros no tenemos para pagarles y sus servicios ya profesionales pues sí los cobran. Entonces, si usted quiere trámites, sí tendría que ponerse de acuerdo con quien usted consulte. Si quiere llevarle el trámite, pues también tendría un costo, pero en eso nosotros ya no intervenimos. Es una relación ya entre quien desee hacerlo y los abogados. Por lo pronto con nosotros tienen el convenio voluntario gratuito de brindar una asesoría legal gratuita. En los controles técnicos se encuentra David Muñoz, con nosotros también está Carlos Guillén, el licenciado Jesús Luna, Martín Esparza Flores, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, y su servidora Lourdes Martínez. Tenemos más información, pero antes quiero anunciar el segundo foro de la salud de las y los trabajadores que hoy inicia, Guillén. En efecto, a las 9 de la mañana inicia este foro organizado por la Maestría en Salud Ocupacional de la Universidad Autónoma Metropolitana, y habemos varias organizaciones sindicales. Están nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el SUTIN, Sensuasica, entre otros. La idea es que desde una perspectiva de la academia y de los trabajadores analicemos el estado de la salud, los riesgos laborales, pero sobre todo que encontremos juntos propuestas de solución. Es a partir de las 9 de la mañana, Zacatecas 94, la Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana. Va a ser a lo largo del día, la idea es terminar a las 6 de la tarde, y va a haber, además de una sección para denuncias, varias mesas temáticas sobre la salud e higiene en la educación básica, en el transporte, en la salud, en la educación, investigación y cultura. Están todos invitados. Va a haber comida, yo puedo llegar. Por supuesto. Bueno, pero va a estar interesante, va a haber unas conclusiones. Ojalá nos las hagan llegar para publicarlas en el portal www.frecuencialaboral.com. Y Martín, pues ustedes van a hablar del asunto del cómo construyeron todos sus derechos a la seguridad social. Sí, y también vamos a informar sobre la conclusión de la primera jornada de seguridad e higiene en el trabajo que celebró el SME con Generadora Fénix. Fue muy importante porque en las hidroeléctricas, Comunicaxa, Lerma, Alameda y las demás que están en proceso, pues las condiciones de seguridad e higiene no eran tan propicias a partir de que recibimos estas plantas. Hoy hay todo un proceso de darle seguimiento con la Comisión Mixta Central de Seguridad e Higiene, y ahí van a estar nuestros compañeros del Comité Central de la Secretaría de Salud y la Secretaría del Servicio Médico. Seguridad social. ¿Sabes lo que es? Buenos días. Licenciado Luna, ¿cómo está? Muy bien, afortunadamente. Bueno, hoy nos toca hablar un poco de la situación de los trabajadores cuando nos enfermamos. El Seguro Social es la institución que atiende el mayor número de gente en México en tratándose de enfermedades. Aproximadamente atiende a 73 millones de mexicanos. Pero de esos 73 millones de mexicanos, solamente 16 millones son los que cotizan de una manera permanente por su trabajo y a sus familiares de ellos. El gobierno lo que ha implementado es una serie de medidas de garantizar a la población en general, como a los estudiantes, lo cual es bueno, y que tengan seguridad social. El problema es que el gobierno no aporta los elementos económicos suficientes para que el Seguro Social pueda tener pues mejores garantías de atención a toda la población, porque lo que hace es abastecerse con lo mismo que los trabajadores aportan. Y de hecho es los problemas que tenemos en la atención médica. Principalmente tenemos una mala atención,
una mala programación en citas, un desabasto en medicinas, una burocracia en el procedimiento mismo de la institución, una falta de laboratorios y sobre todo de equipo que pueda darle a los enfermos, a los trabajadores, pues los diagnósticos necesarios para esto. Y una sobresaturación de atención. Por lo regular un médico tiene la obligación de atender diariamente en su jornada laboral 30 pacientes. En la atención no solamente es determinar qué es lo que tiene el paciente, sino llenar todo un formulario. Y cualquier paciente que pasa con el médico está tomando nota, pero muy pocas veces revisa al enfermo. Entonces su diagnóstico puede estar equivocado. Y cuando lo mandan a tomar ciertos medicamentos, el medicamento no existe dentro de esto. Y esto no es responsabilidad del instituto, porque yo sigo pensando que el Seguro Social es de las instituciones que generó toda una lucha revolucionaria y toda una lucha de los trabajadores por contar con un instrumento que nos diera atención médica. Lamentablemente los gobiernos se han aprovechado de esta institución para sus quehaceres políticos y la han desfinanciado. Uno de estos desfinanciamientos principalmente está con el traslado de cuotas de los trabajadores a las afueras, que los que se han enriquecido, y desfinanciado el Seguro Social por este lado. Pero por otro lado tenemos una situación de que los trabajadores muy pocas veces han manifestado su queja cuando tienen diversos instrumentos para manifestar esto. Primero está ante la propia institución, y ahí tienen 3 niveles para hacer sus quejas de mala atención o que no hay medicina, todo esto, porque desafortunadamente uno siempre le echa la responsabilidad al médico, pero la responsabilidad es de la institución, de quien administra la institución. Y por otro lado está la Comisión de Arbitraje Médico y finalmente pues está la última, que es Derechos Humanos. Bueno, licenciada Luna, pues usted siempre nos hace favor de enviarnos sus participaciones por escrito. Yo hago aquí unos banners chiquitos con ojitos de sorpresa creo que siempre me gustan los mismos. Estoy viendo que estoy poniendo los mismos, pero ahí está Seguridad Social para que usted le dé clic y lea los consejos y orientaciones que da el licenciado Jesús Luna sobre nuestro derecho a la seguridad social. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas en el auditorio. Esteban Rodríguez dice que está desempleado de ferrocarriles, que lo privatizó Cedillo, tiene demanda y se resolvió en febrero del 2006 en amparo. Y dice que promovió un amparo, la indemnización y salarios caídos. Tiene la cita el lunes a las 6. Pero no aparece ninguna pregunta. A lo mejor ahorita les pregunto a los compañeros a ver si hubo pregunta. ¿Qué hace Ricardo Anaya en Atlanta, en Estados Unidos, en donde es la sede del Ku Klux Klan? Bueno, hay muchos libros escritos sobre ellos y sus relaciones con la CIA, que preparaba incluso grupos del PAN, según algunos autores, para pues atacar incluso físicamente a quien tuviera tendencias de izquierda. Hay un libro, ahorita se los digo, pero pues de eso se ha hablado mucho del PAN. También nos llama el señor Ramiro Sánchez de Ciudad Nezahualcóyotl. Dice que tiene 2 hijos con todas sus familias en Estados Unidos, inmigrantes por falta de empleo. Dice Peña Nieto solo está alimentando el ego de Donald Trump. Los migrantes son los que sostienen la economía americana. Evaristo Serrano de Tlahuelilpan, Hidalgo, saluda a todos los que estamos en el programa. Dice están participando en la Asamblea Nacional de Usuarios, resistiendo para conseguir el borrón y cuenta nueva. Por cierto, el día 24 de este mes hay una movilización de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. A partir de las 9 de la mañana van a hacer un mitin en la Profeco y de ahí van a marchar rumbo a la Secretaría de Gobernación. El 24 de noviembre. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana en las oficinas de la Profeco, que están ahí en la lateral del Chorocampo, y de ahí van a salir rumbo a la Secretaría de Gobernación a exigir sus demandas que tienen sobre el borrón y cuenta nueva y la tarifa social.
Bueno, y las relaciones del PAN con la ultraderecha estadounidense y la CIA, pues un libro es el de Manuel Buendía, fallecido, que lo asesinaron, sobre la CIA en México, que habla de esto, de que preparaban grupos de ataque. Y otro es el de un libro de Álvaro Delgado, que se llama El Yunque, precisamente. Entonces, esas dos fuentes puede usted consultarlas y entenderá qué hace Ricardo Anaya en Atlanta, tal vez. Tenemos una llamada en la línea telefónica. Se encuentra Alberto Rodríguez, él es secretario general del sindicato de la Unidad de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, el SUTIEM. Por cierto, está Edgar García, también del SUTIEM, apoyándonos en los teléfonos, no lo había mencionado, y Eduardo Díaz Reguera, abogado, también aquí apoyándonos, dando consejos a la audiencia. ¿Por qué está Alberto Rodríguez, secretario general del SUTIEM, en la línea telefónica? Pues porque el gobierno del Distrito Federal, las autoridades de las prepas del DF, les quieren dar un 0% de incremento salarial. Muy buenos días, ¿cómo está, Alberto? Buenos días. Muy bien, aquí. Platíquenos cómo van. Ustedes se emplazaron a huelga por negociación salarial. Sí, miren, no nosotros emplazamos hace... De hecho, nada de aumento. Prácticamente hace más de un mes. Teníamos un emplazamiento para el 5 de noviembre y después de varias pláticas conciliatorias en las que estuvimos ahí planteando nuestra propuesta, que de origen era del 7% para los trabajadores docentes y de 9% para los trabajadores administrativos, y esto era para resarcir un poco a los trabajadores administrativos que son los más golpeados por la crisis y por la pérdida de poder adquisitivo. Habíamos hecho petición diferenciada. Sin embargo, después de 4 audiencias conciliatorias, hasta la quinta nos llegan con la respuesta de que el tope salarial en el DF es del 3%, ese se daría a los administrativos y a los docentes, que representamos el 75% prácticamente de la planta de trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, el 0%. Nos parece una burla, una grosería, porque evidentemente ya está presupuestado como tope salarial para todos los trabajadores del GDF, aunque cada sindicato negocia distintas cosas. Prácticamente a nosotros, el último sindicato que está negociando en el Distrito Federal, nos vienen a hacer esto con toda la intención de que al día siguiente estalláramos la huelga. No lo hicimos y nos fuimos a solicitar una prórroga y buscar nuevas instancias, nuevos interlocutores, porque creemos que el director Ulises Lara definitivamente no es interlocutor ya para nosotros. Después de hacernos esto, evidentemente significa simple y sencillamente que quiere confrontarnos. Así que tenemos una prórroga para el 16, el miércoles 16, donde ya decidiremos pues el estallamiento de la huelga, o esperamos encontrar una alternativa pues en este ofrecimiento salarial. Sí, Ulises, el director de las prepas del DF, pues representa al gobierno del PRD, pero actúa como la derecha, ¿no? Ha incluso contratado gente para atacarlos, ha querido meter contratos de protección. Bueno, crearon un sindicato de la noche a la mañana para hacerles contrapeso. ¿Qué más ha hecho este señor? Mire, desde su llegada prácticamente tomó al instituto como patrimonio particular. Se llenó el instituto, un instituto de educación, se llenó de funcionarios, todos de formación en derecho. Y bueno, pues entendería que el área jurídica tiene que tener abogados, pero el área académica, el área de innovación, el área administrativa, prácticamente todos los trabajadores que llegaron con Ulises son de derecho, y la dirección jurídica se multiplicó el número de abogados. Y
prácticamente desde ese entonces todo lo que se ha llevado en relación con el sindicato termina en los tribunales, pues, o sea, no hay negociación, no hay acuerdos, no hay bilateralidad, simple y sencillamente impone y se va a tribunales, y en lo que pues los juicios y todos estos procesos terminan, pues él ya impuso su voluntad. Nos ha hecho una serie de pues abusos contra los afiliados que terminan o en derechos humanos o en demandas de tribunales, y él por su parte nos mete en procesos jurídicos administrativos en el instituto, en Contraloría, y además ahora ya escaló hasta las denuncias penales. Esto solamente a unos docentes que quisieron apoyar el despido de 59 trabajadoras. 59 trabajadoras de intendencia que de un plumazo, en un día, de un día para otro, fueron despedidas, y por hacer el apoyo, porque estudiantes y trabajadoras intentaron cerrar un plantel, y estos profesores se encontraban allí, pues fueron procesados, ya están en un proceso pues en la Procuraduría, y pues ya están esperando prácticamente con una presión de las mismas autoridades que ya se conduzca el juez este proceso, ¿no? O sea, sí, debería el PRD pensar que ahí ya tiene muchos votos en contra. Es que eso básicamente es algo verdaderamente increíble, pues, o sea, el año pasado, en este mismo proceso de revisión salarial, nos declararon inexistente la huelga. Y no solamente eso, sino que después de 5 días de declarada la inexistencia de huelga, nos descontaron esos días a todos los trabajadores involucrados, pero solamente afiliados al sindicato, al SUTIEMS, a todos los demás no. Entonces, esto evidentemente, pues imaginen, si alguien le pregunta de estos trabajadores si va a votar por el PRD, pues evidentemente, pues ya no tiene ninguna intención, es decir, pareciera que trabajó en contra de su propio partido que lo colocó ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? Ulises, ¿qué? Ulises Lara López. Bueno, pues aquí está Eduardo Díaz Reguera, él es abogado también, pero él asesoró al primer sindicato que hubo en las prepas del DF, y él le quiere hacer una propuesta. Sí. Sí, buenos días. Compañero, pues mira, la mejor intención, decimos nosotros que deberían de juntarse todos los trabajadores, claro, y olvidarse de siglas, SITIEMS, SUTIEMS, lo que sea, porque el gobierno, lo que ha hecho el gobierno del DF es dividirlos, y al no presentar ustedes un frente común con una mayoría, bueno, por eso es que le permite a ellos pagarles a los que no participaron de la huelga, aunque no hubo clases para nadie, pagarles a los que no están afiliados al SUTIEMS. Y así es la temática de ellos, irlos dividiendo. Entonces yo le recomiendo, cuando empezamos la formación del sindicato, yo comenté a los del SITIEMS, que fue el primer sindicato que se dio, que al primero que les dieran el registro sindical todos nos afiliáramos para tener un solo sindicato, y ni uno ni otro estuvo en esa tesitura. Entonces, pues estamos pagando también la cuestión de la división, de la falta de visión y de acorpamiento de todos los trabajadores. Solamente así tendríamos oportunidad. Entonces, es una recomendación. Bueno, pero por ejemplo, el último sindicato que se creó fue muy notorio que era apoyado por la autoridad. Desafortunadamente habían sido del SITIEMS algunos de los que lo formaron, y tenían el apoyo de un funcionario que todavía está. Ahí hubo un conflicto de interés. Era su abogado y al mismo tiempo funcionario de la junta local, que se llama Pablo Franco, que está acusado en la OIT por medrar con los sindicatos. Lo acusó la UNT. Y fue diputado del PRD, y hay una serie de toda una historia de este personaje, pero esto va a permitirles a ellos hacer lo que quieren mientras están divididos. Eso es una cuestión que había que analizar, y había que dejar rencillas y finalmente tener la capacidad para unir a todos los trabajadores. Que habría que mencionar que
que ya pasó más allá de las rencillas con el otro sindicato, CITIEMS, porque en la administración de Ulises Lara prácticamente lo ha cobijado, lo tiene básicamente como su sindicato, en donde no solamente le ha dado una serie de prerrogativas, prácticamente lo trata como el sindicato titular actualmente. Esto es lo que ha generado, es pues obviamente, apoyando a la dirigencia, pues lo que ha generado es una división más grande entre sindicatos. Nosotros incluso antes del proceso de recuento, nosotros llamamos como interesado al CITIEMS porque entendíamos que éramos dos sindicatos reales y no uno construido, pero a partir de prácticamente unos meses para acá, CITIEMS se ha vuelto el brazo sindical de Ulises Lara. En las comisiones mixtas donde participa CITIEMS, prácticamente todo queda pactado entre autoridad y CITIEMS, a pesar de que CITIEMS tiene como participante en comisiones mixtas a un solo trabajador, a un representante, la autoridad en todos sus planteamientos no escucha en ninguno de estos planteamientos al CITIEMS, a nuestro sindicato, que es el titular, y simple y sencillamente la mayoría de dictámenes, el 90% de dictámenes y convocatorias que se han sacado por la Comisión Mixta de Admisión y Promoción van firmados solamente por este sindicato y por las autoridades. Es decir, ya el otro sindicato se diluyó, no tuvo su efecto importante y entonces tomó a CITIEMS. Esto lo que está generando es una división bastante complicada para los trabajadores. O sea, realmente sí tuvo efecto, sí fue eficiente en dividir a los sindicatos, arropando a uno y obviamente al mayoritario, que es el que le genera más problemas, pues tratar de disolverlo, tratar de eliminarlo, ¿no? Roberto, pues vamos a publicar su denuncia en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y vamos a estar pendientes de qué cauce toma este asunto. Edgar García aquí siempre nos informa lo que está pasando en el SUTIEM y por supuesto que aquí tienen las puertas abiertas. Claro, solamente para agregar, el lunes tendremos nuestra audiencia conciliatoria para conocer prácticamente la última propuesta de la autoridad y vamos a tener una movilización fuera de la Junta para pues que los trabajadores estén enterados de cuál va a ser el último ofrecimiento de nuestras autoridades. Vamos a estar pendientes y si gustan enviarnos también esta información, con gusto se las publicamos en www.frecuencialaboral.com. Nos vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Ramón González de Iztapalapa es empleado en Resistencias y dice que si ya dejan que cambien los medidores a compañeros de la Resistencia por parte de empresas privadas. Ahí hay un programa de modernidad y lo que estamos haciendo es que todos los de la NOE se agrupen para poder defender su medidor y se va a mandar un comunicado y también con los compañeros de la cooperativa que están haciendo en algunos casos temas de modernidad para poder agrupar muy bien a la NOE y multiplicar en todas las colonias. Y por eso también es la movilización del día 24. Ok, vamos a leer rápidamente las llamadas. Ángel Cervantes, dice el amigo Liceo Luna, no olvide el Teletón como evasión fiscal y foro publicitario magnífico para distorsionar la seguridad social. Mario del Rosario Aguirre de Lomas de Atizapán saluda a un servidor y a los que estamos en el programa. Enviamos un saludo especial al compañero de Resistencia Reibel Delgadillo, hoy es su cumpleaños. La Vislao Claudio Ramírez de Coacalco manifiesta el pésame por el fallecimiento de Joel Hernández el Popeye. También lo hemos mencionado, queremos hacer que le han retenido su pensión del ISSSTE. Le pregunta al Liceo Luna que qué puede hacer. Bueno, más adelante le damos los teléfonos para que nos pueda llamar. Trabajando por la ciencia. Buenos días, mi nombre es Samuel Tejeda.
trabajador del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y miembro activo del SUTIN. Hoy quiero hablar sobre una técnica nuclear que es la fluorescencia de rayos X, que la hemos aplicado ampliamente en estudios de medio ambiente. Esta tecnología sirve para medir la contaminación por metales tóxicos presentes en ríos, lagos y embalses. Una bondadosa aplicación de la fluorescencia de rayos X es el monitoreo de metales pesados en la contaminación atmosférica de ciudades densamente pobladas. Esta tecnología nos permite realizar estudios de investigación científica y diagnósticos sobre la calidad del aire, agua y suelo para la protección del medio ambiente y la vigilancia de la salud de la población. A la fecha, hemos realizado numerosos estudios en la calidad de agua de cuencas hidrológicas como la cuenca alta del río Lerma. También hemos realizado investigación sobre la erosión hídrica en suelos degradados de la Sierra de las Cruces en el Estado de México. Los resultados que hemos obtenido hasta la fecha nos han servido para proponer alternativas para la conservación de los recursos de suelo y agua, para la protección de los cuerpos de agua y para la protección de la vida acuática. Estos estudios los hemos publicado en diferentes artículos, en revistas, en libros y también en difusión en diferentes congresos a nivel nacional e internacional. El grupo dedicado a la fluorescencia de rayos X en el instituto es un grupo fuerte, sólido en esta área, que tiene pleno dominio de la tecnología, que está reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Y tenemos aquí en el estudio al amigo bombero peregrino. Buenos días, Toño. Hola, buenos días. Buenos días, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré del cuidado del equipo contra incendio. El equipo de protección contra incendio es diferente a otros equipos que se adquieren en la industria, porque permanece en un sitio determinado, emplazado en una pared o guardado hasta que se necesite. Como su vida puede depender del funcionamiento adecuado de este equipo, es esencial mantenerlos en todas sus partes en un perfecto estado. El equipo de protección contra incendios se compone de extintores, mangueras, herramientas, escaleras, linternas, sistemas automáticos de protección, equipo de protección personal y hasta carros de bomberos. Como el equipo es fabricado por varias compañías, los procedimientos específicos para su cuidado y mantenimiento varían. La recomendación es que siga al pie de la letra el manual de mantenimiento de cada fabricante. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Y tenemos anuncios, Martín. Sí, el próximo lunes habremos de tener una asamblea de la Comisión de Trabajo en el sindicato para informar sobre hasta dónde están las negociaciones con el propio gobierno. Vamos a informar sobre las fábricas y talleres que falta que se entreguen y sobre algunos pendientes de pago a compañeros como lo son los de renta vitalicia, y plantear una serie de actividades que vamos a desarrollar los siguientes días. Así también recordarles que el día 24 de noviembre la movilización con el SMEI, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, a partir de las 9 de la mañana en las oficinas de Profeco para salir rumbo a Gobernación. Bueno, el licenciado Luna nos hizo un análisis de esta reforma constitucional que es una reforma laboral para eliminar las juntas de conciliación y arbitraje y crear juzgados, pero merece un tiempo mayor del que le podríamos dar en este momento. Lo dejamos para dentro de 8 días y Lalo nos tiene que dar un anuncio, nos quiere dar un anuncio sobre ¿quién? Bueno, en realidad es precisamente sobre la omisión de parte de un centro muy importante en el país de darle seguridad social a sus trabajadores, o sea, los investigadores, los docentes, los técnicos, administrativos y trabajadores en general no tienen seguridad social en ese centro que se creó hace más de 30 años. Se llama el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Su sede se encuentra en Hermosillo, Sonora, pero también tiene trabajadores en Chihuahua, Nayarit, Sinaloa.
Este centro en el 2012 logró la formación de un contrato colectivo de trabajo y insistieron en que tenía que afiliarse al Seguro Social o al ISSSTE. El hecho que en este año, en marzo, estallaron una huelga que fue declarada inexistente, y quedaron en un acuerdo en el que sin dar un periodo y los iban a afiliar al seguro. Ellos hablan de un costo muy amplio que tendría que pagar por la sanción, y eso se iría solamente al Seguro Social. Pero esa omisión pues fue producto de los directivos de este centro, y ahora los trabajadores tienen que remontar esta situación que ha sido bastante complicada. La compañera vino precisamente ahora para ver la cuestión del presupuesto y no se llevaron nada, al CIAT no le dieron, sí se recortaron. Prácticamente todos quedamos casi igual. Entonces está complicado porque hablamos de 380 trabajadores que algunos durante más de 30 años no han tenido seguridad social y no tendrán derecho a sus pensiones porque tenían un fideicomiso y ese se está agotando. Sí, hay que luchar por la seguridad social porque es la única garantía de que si uno queda incapacitado para trabajar por cualquier causa, tenga un ingreso mínimo. Así es muy importante. Bueno, pues tenemos la respuesta del despertar del gallo. Bien, la pregunta fue, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿cuáles son los requisitos que debe de cumplir el patrón cuando despide a un trabajador? La respuesta, artículo 47, el patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en la que lo cometieron. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo